Bueno, pues vamos a empezar entonces a leer este libro que se llama Palestino, un club único en el mundo, de Nicolás Vidal, con ilustraciones de Tite Calvo. Este libro es de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Lo pueden encontrar en librerías Educal o del Fondo de Cultura por solo 15 pesos, y les voy a leer un poquito de quién fue Nicolás Vidal. Él nació en 1979, es abogado y maestro en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha publicado las novelas El Gordo, La Luz Oscura, Subversivos y Los Fantasmas de la Revolución. Obtuvo el premio de la revista de libros de El Mercurio en 2015 por su relato El efímero vuelo de aviación, que forma parte de su libro Cambio de Juego. Fue editor general de la revista De Cabeza. El Fondo de Cultura Económica Chile ha editado su crónica El Estadio de la U, un sueño arrebatado por la dictadura. Y bueno, ¿por qué un grupo de palestinos fundó hace más de 100 años un club de fútbol en Chile? En esta crónica, la historia del Club Deportivo Palestino se entrecruza con el recorrido de su pueblo, expulsado injustamente de sus tierras. La clara descripción de los acontecimientos históricos y actuales de Palestina, de los personajes, jugadores, grandes campañas y hechos más importantes del equipo, además del férreo compromiso que éste muestra con su pueblo, permiten que el lector transite por los hitos de Palestino y conozca la historia de un club cuya existencia tiene un potencial político sin límites, reconocido en todo el planeta. Si algo significa ser de Palestino, es que su hinchada, por las condiciones geopolíticas impuestas, supera los límites geográficos cuando se trata de alentar al equipo de sus amores, porque Palestino es un club único en el mundo, un equipo que representa la causa de todo un pueblo. Estamos leyendo Palestino, un club único en el mundo, de Nicolás Vidal. Se juega en el Estadio Municipal de La Cisterna el 24 de mayo de 2024, otra versión del clásico de colonias entre Palestino y Unión Española. Pero eso no es importante. De hecho, el resultado pasó al olvido. Las nubes bloquean el sol. Asoma apenas como una esfera triste y deslavada. Pese a que se juega a media tarde, es un día gris, casi oscuro. Los jugadores del Deportivo Palestino salen al campo de juego vestidos, como es usual, con sus shorts y calcetines negros, listos para jugar el partido. Sin embargo, sus tradicionales camisetas tetracolores están cubiertas por un cortavientos, también negro, por una razón muy distinta a la temperatura de este otoño con cara de invierno. Hay algo extraño en la forma en que los jugadores caminan por la cancha. Tienen la mano derecha pegada al cuerpo y ésta se mueve al vaivén de sus zancadas, pero sus brazos izquierdos permanecen rígidos, quizás algo levantados, y sus manos están abiertas. Están abiertas porque se aferran, cada una de ellas, a una mano invisible, más precisamente, a la mano de un niño invisible. Siguen caminando hacia la mitad de la cancha y se forman frente a la tribuna, como en cualquier otro partido. Ahí, todos al mismo tiempo, comienzan a sacarse los cortavientos, mirándose entre ellos como si ejecutaran un movimiento previamente coordinado. Después, cada uno toma su cortavientos negros con las dos manos y estira los dos brazos hacia adelante, mostrando la prenda al público y a la cámara por un instante para que se fijen con detenimiento en ellos, para que sepan que ahí sucede algo importante, y enseguida los dejan caer sobre el césped. Los brazos de los jugadores de Palestino siguen en el aire, estirados, inmóviles, apoyados en los hombros invisibles de los casi 15.000 niños que han sido asesinados en Gaza. Porque esos son los fantasmas, las manos de esos niños son las que tenían aferradas a las suyas al salir a la cancha. Pero esos niños ya no están, esos niños fueron asesinados y ya no queda nada de ellos, salvo el recuerdo, la memoria de esos pequeños espectros que salieron al campo de juego junto al equipo de Palestino, del planeta, que han sido homenajeados por este gesto de un humilde equipo del otro lado del mundo, que lleva el nombre de la tierra donde fueron exterminados. Y aquí una de las ilustraciones de Tite Calvo. El conflicto.
La historia nos obliga a volver a la época del Imperio Otomano, dominado por los turcos. No vamos a exagerar, no iremos al siglo XIV donde comienza su expansión, ni hablaremos de la caída de Constantinopla o de la fabulosa multiculturalidad de ese reino que tenía su capital en Estambul. Tampoco vamos a ahondar en su enorme extensión comparable al Imperio Romano, que iba desde Europa del Este, los Balcanes, África del Norte y parte del Medio Oriente. No. Lo que nos importa comienza en el año 1517, cuando los turcos conquistaron Jerusalén y con ello Palestina cae bajo su dominio. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron el control de Palestina. Estos, para vencer a los otomanos, se aliaron con los árabes bajo una efímera promesa de independencia, que después no cumplieron, cuestión que desató una resistencia armada árabe contra la ocupación inglesa. Al mismo tiempo, los británicos se habían aliado con los sionistas. Esto es importante. Los sionistas son judíos nacionalistas que desde fines del siglo XIX tuvieron como objetivo colonizar Palestina. Actualmente gobiernan Israel y llevan a cabo un genocidio. Pero no todos los judíos son sionistas, sino que esta es una facción política dentro del judaísmo. Así, ya en el año 1917, los británicos se habían comprometido con los sionistas en la Declaración de Balfour a construir un hogar nacional judío en Palestina. El problema se volvió inmanejable para los ingleses. Intervino entonces Naciones Unidas con la decisión de 1947 de crear el Estado de Israel, pero ninguna de las partes quedó satisfecha. Más de 2/3 de la población eran palestinos y buena parte de ellos quedó bajo el dominio israelí. Por otro lado, los israelíes querían más terrenos que los otorgados por la ONU. Así comenzó la Nakba, catástrofe, para los árabes y la guerra de independencia para los israelíes. Se enfrentaron guerrillas palestinas mal preparadas, con pocas armas, a las que se sumaron algunos soldados de apoyo que enviaron los otros países árabes, contra un ejército israelí que se venía entrenando desde hacía varios años, equipado con poderosas armas británicas y soviéticas. Ganó Israel y así conquistaron nuevos territorios. Expulsaron a los palestinos de sus casas y arrasaron por completo con distintas localidades para reemplazarlas por colonias agrícolas israelíes, kibutz. 750,000 palestinos fueron desplazados de sus tierras. En 1967 llegó la Guerra de los 6 días, tras la cual los territorios palestinos disminuyeron considerablemente y quedaron bajo ocupación militar israelí. Después vinieron otros enfrentamientos, con el mismo resultado. Así llegamos a las intifadas, revueltas populares con armas livianas, bombas molotov y piedras contra tanques y armamento de última generación. Israel, con el apoyo de Estados Unidos, siguió con las ocupaciones de terrenos, sin importar las resoluciones de Naciones Unidas que las declaraban ilegales. En una especie de robo hormiga, ha expulsado de sus casas en forma paulatina a los palestinos, sobre todo en Cisjordania. En paralelo, Israel comenzó una serie de políticas represivas contra los palestinos en los terrenos que aún no anexionaba. Les restringió el acceso al agua, comida y otros servicios básicos, además de ayuda humanitaria. Impidió a los palestinos moverse de un lado a otro y construyó un enorme muro en Cisjordania para limitar aún más la libre circulación. Cualquier resistencia era brutalmente sofocada. Hubo negociaciones. Incluso estuvieron cerca en el Acuerdo de Oslo en 1993, con Isaac Rabin por Israel y Yasir Arafat por los palestinos. Sin embargo, ninguna de las partes lo cumplió a cabalidad y 2 años después, Rabin fue asesinado por sionistas radicales. En la actualidad, Palestina es un Estado observador no miembro en las Naciones Unidas y su existencia ha sido reconocida por otros 193 estados, pero entre ellos no aparece Estados Unidos ni las principales potencias europeas. Desde el 2007 gobierna en Gaza el movimiento Hamás, mucho más extremista que la Autoridad Nacional Palestina, que lo hace en Cisjordania. A partir de ese momento, el bloqueo a Gaza se agudizó, transformándola para muchos en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. La dinámica consistía en que Hamás lanzaba misiles a Israel,
que eran destruidos por sus sofisticados medios de defensa, antes de que consiguieran llegar a su destino. Y después venía una represalia israelí que afectaba en especial a la población civil en Gaza. Algo similar sucedía con otros atentados de Hamas, que ha sido catalogada como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que otros países como Rusia, China o Brasil la consideran una organización de resistencia. El último enfrentamiento a gran escala entre Hamas e Israel ocurrió en 2008 y 2009. Resultado: 1.437 muertos palestinos, aproximadamente 900 civiles y 14 fallecidos, 3 civiles del lado israelí. Pero el asunto adquirió otros ribetes el 7 de octubre de 2023. Hamás se vengó a través de una arremetida brutal e inesperada. Atacó Israel en distintos frentes, sobre todo civiles, como un festival de música electrónica, y mató a 1.200 personas, además de secuestrar a otros 200 rehenes. Israel respondió desatando un genocidio en Gaza. Bombardeo continuo de escuelas, refugios humanitarios, hospitales, ejecuciones sumarias, torturas, asesinatos masivos e indiscriminados, destrucción sistemática de construcciones civiles, bloqueo de medicinas, alimentos y ayuda humanitaria, además de servicios básicos como agua y electricidad. Esto ha sido una constante por casi un año, en que el horror de la población civil ha superado todos los límites de ataques anteriores. En enero de 2024, Sudáfrica inició ante la Corte Penal Internacional de Naciones Unidas un procedimiento contra Israel por haber violado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. La demanda, a la que se han sumado numerosos países, entre ellos Chile, cita varias frases de políticos israelíes como incitaciones al genocidio. Nissim Baturi, diputado y vicepresidente del Parlamento, hizo un llamado a borrar Gaza de la faz de la tierra. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, aseguró que nos enfrentamos a animales humanos y actuamos en consecuencia. El ministro de Patrimonio, Amiyai Eliyahu, sugirió lanzar una bomba atómica sobre la franja, además de afirmar que no existen civiles no involucrados en Gaza. Incluso figuran personalidades de la oposición al presidente Benjamin Netanyahu, como la diputada Merav Ben-Ari, militante de un partido de centro, Yesh Atid, quien declaró en el Parlamento de Israel que los niños de Gaza se lo han buscado. El conteo de la masacre suma hasta ahora 40.000 palestinos fallecidos, de los cuales 15.000 son niños, y según un cálculo hecho por la revista científica The Lancet, esta cifra podría incrementar a 186.000 si se cuentan los cadáveres que están debajo de los escombros y las muertes indirectas por la hambruna y enfermedades desatadas por el bloqueo israelí. La idea parece ser la destrucción absoluta de Gaza y sus habitantes. Asistimos en vivo y en directo, en pleno siglo XXI, al exterminio de un pueblo, a un genocidio en toda regla que nos recuerda atrocidades que la humanidad creía haber dejado atrás. El solo hecho de existir. El Club Deportivo Palestino es único en el mundo. No hay otro que se llame igual ni que haga flamear libremente la bandera de Palestina, y está a 13.000 kilómetros de su madre patria. Eugenio Chajuán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, comenta sobre la importancia del club. Hubo y sigue habiendo una negación histórica por parte de los judíos israelíes, fundamentalmente de la existencia de los palestinos. Y el Club Deportivo Palestino existe desde mucho antes que existiera el Estado de Israel, y más encima en Chile, al otro lado del planeta. Entonces, ahí hay un tema de identidad nacional muy importante, la demostración de que la emigración temprana ya tenía la intención de formar y organizar instituciones que llevaran el nombre y los colores de Palestina. Además, la existencia del club es consecuencia de otro hecho muy relevante. La chilena es la colonia palestina más numerosa del mundo, fuera de las naciones árabes. Se calcula que los descendientes palestinos son alrededor de 500.000, cuyos ancestros llegaron hace poco más de un siglo, y esa colonia también ha logrado una posición económica relevante dentro del país. Entonces, a juicio de Chajuán, se produce en Chile una especie de empate. A pesar de la asimetría,
de la capacidad de lobby e influencia internacional que tiene Israel, con el apoyo de potencias occidentales como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, entre otras, se ha logrado un cierto equilibrio porque la presencia e influencia palestina es muy importante. Otro aspecto que diferencia a Palestino de otros equipos de colonia son sus reivindicaciones independentistas. Unión Española y Audax Italiano, por ejemplo, también lo son y fueron fundados por inmigrantes, pero dentro de su naturaleza no existe ese tipo de gestos. Algunos podrían traer el ejemplo del Club Atlanta en Argentina, que tiene una importante influencia judía, pero no fue fundado por inmigrantes judíos, ni tiene nombre ni emblema que se refiera a Israel o al pueblo judío. La influencia de esta colonia sobre el club se dio más bien por la llegada, en los años 20, de judíos y sefardíes al barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, donde tiene afincada su sede y estadio el Club Bohemio. Algo similar ocurrió con el Ajax de Ámsterdam, donde hay una numerosa población judía y parte de su afición suele mostrar símbolos israelitas, o el Tottenham, que tiene fuertes lazos con la comunidad judía en Londres y cuya hinchada radical se autodenomina Yid Army, Ejército Judío. Pero volviendo a Palestino, lo que hace la diferencia es que acá no estamos en Palestina, sino que al otro lado del globo. Eso lo distingue, por ejemplo, del Athletic de Bilbao, que está en el corazón geográfico de la lucha nacionalista vasca. Es tan importante el nombre de Palestino, es tanta su significación política que hubo un intento de cambiárselo. Otra cara de lo que ocurre en Palestina es lo que Oded Gidi llama genocidio cultural, en el libro Palestina, Anatomía de un genocidio, que implica la eliminación de todo rastro de cultura palestina, es decir, hacer como si no hubieran existido. Hay una frase sionista muy decidora, usada para justificar la ocupación de su territorio: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y claro, un club con el nombre, emblema y la bandera palestina es algo que choca frontalmente con esa idea. En el documental Cuatro Colores, el historiador Fuad Dawab cuenta que el presidente del club, Amador Yarur, recibió en la década de los 50 una oferta de $200,000 de miembros de la colectividad judía en Chile para que Palestino cambiara su nombre por el de Club Deportivo Árabe. Se trataba de una verdadera fortuna para la época. Ese monto equivale en la actualidad a más de $2,5 millones. El intento, por supuesto, terminó con un portazo. La hinchada en la madre patria. Omar camina con las manos en los bolsillos. Ya está oscuro. Hace frío en Cisjordania la noche del 14 de diciembre de 2008. Pero Omar ya dejó atrás el obstáculo más difícil. Por suerte, solo perdió las 2 horas previstas esperando en el checkpoint. Un carraspeo, la entonación equivocada, abrir o cerrar un ojo más allá de lo recomendable, o el simple mal humor del policía israelí, podrían haberlo dejado retenido por varias horas. Pero no fue así, y enciende un cigarrillo como íntimo festejo. Le queda media hora de caminata para llegar a Ramallah. El viento seco hace que el cigarro se consuma rápido. Piensa en encender otro, pero prefiere reservarlo. Ya en la ciudad, hay ciertos lugares en que el alboroto es demasiado grande para un domingo en la noche. Se dirige al restaurante de Nassim. Afuera del local se ve movimiento, gente que discute, algunos gritan, otros gesticulan con las manos al cielo, incluso hay insultos. Pero Omar no se preocupa porque él ya tiene su entrada en la mano. Se abre paso, firme pero respetuosamente entre los que reclaman en la puerta. El lugar está lleno. Se lamenta de haber llegado tan tarde. Tendrá que ver el partido de pie, apoyado en la pared. Sin embargo, cuando Rubén Selman da el pitazo inicial, todo se olvida. Varios sacan sus camisetas. Reina de manera indiscutida la número 25 de Roberto Bichara, ídolo de la selección. Omar no lo puede creer cuando el paisano Selman cobra penal para Colo-Colo y expulsión del arquero Felipe Núñez, capitán del equipo árabe. Lucas Barrios define a media altura, a la izquierda del portero suplente que acaba de entrar. No alcanza a entender los insultos en castellano que lanza un anciano enardecido sentado en primera fila, pero se los imagina. La mayoría putea en árabe, y después, cuando Selman expulsa a Bichara, Omar se enfurece de verdad. Que te robe un paisano es algo que no se puede creer. Palestino está con 9. Enfocan de vez en cuando a la pequeña hinchada árabe, arrinconada en Pacífico Lateral, en un estadio teñido de blanco. Ellos tienen fe. Omar se contagia con un contragolpe del Paco Ibáñez que ataja
el arquero colocolino. Ya están todos de pie. El humo ha formado una neblina que dificulta la visión de la pantalla que está al fondo, pero de todas formas se ve. El público sigue fumando sus pipas narguile desaforadamente. Quedan solo 12 minutos y gritan, todos le gritan a Paco Ibáñez, que olvidándose de los calambres, la agarra en la mitad de la cancha y con una media vuelta deja al rubio Luis Mena botado en el suelo. Así logra irse con pelota dominada a encarar a Miguel Rifo y con una finta hacia la izquierda le rompe las caderas. Ha dejado atrás a sus marcadores para encontrarse solo frente al portero Cristian Muñoz. Define abajo, al primer palo. Omar comienza a transformarse, a enloquecer, se pone a saltar exigiendo su garganta hasta romperla y abraza y besa a todo el mundo. Habían logrado un empate heroico en la primera final. Perdieron la segunda. No pudieron ser campeones, pero el sabor de ese partido sería difícil de olvidar. La camiseta y el mapa. Hasta hace unos 10 años, el discurso institucional, en principio, no era el mismo que el de sus hinchas o el de la colonia palestina. No había una reivindicación nacionalista ni nada parecido. Intentaban ser solo un club deportivo. Se podía ver a los dirigentes con la causa atragantada. La sentían inflando sus venas. Seguramente se mordían la lengua para no citar a una conferencia de prensa y denunciar lo que ocurría en la tierra de sus ancestros. Había una estricta política de no inmiscuirse en ese tipo de asuntos. Pensaban, tal vez, que una militancia más activa podría tener consecuencias insospechadas, incluso provocar una reacción aún más violenta en el Medio Oriente. Hasta que en un momento ya no aguantaron más, y como dice Nicolás Abusada, uno de los directores del club, se dieron cuenta de que son la voz de los oprimidos. Cuando comenzaba el campeonato de clausura de 2014, el cual, por ridículo que suene, partía en el mes de enero, Palestino estrenó una nueva camiseta que tenía una particularidad. El número 1 había sido reemplazado por la silueta de un mapa de Palestina según sus límites originales hasta el año 1946, o sea, antes de que existiera el Estado de Israel por una resolución de Naciones Unidas. Alcanzaron a jugar 3 partidos con ella, hasta que la comunidad israelí puso el grito en el cielo, a través de su legación diplomática. La Embajada de Israel considera que la utilización del mapa de Israel en la camiseta del club palestino es una provocación sin precedentes y especialmente grave por realizarse en un contexto deportivo. El tema escaló hasta la prensa internacional con la reacción furibunda del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que llamó a informar a sus diplomáticos en Chile para expresar su descontento. Un club chileno de fútbol indigna a Israel poniendo el mapa de Palestina en su uniforme, tituló la cadena de noticias Russia Today. Multan a Palestino FC de Chile por usar mapas en lugar de número, dijo la BBC. El sencillo símbolo del mapa de la camiseta de un humilde club de la primera división chilena estaba en las portadas de todo el planeta. Tanto revuelo dio lugar a una pequeña sanción económica del Tribunal de Disciplina de la Asociación de Fútbol Profesional. Palestino fue obligado a sacar el número 1 con el mapa, pero el presidente del club, Fernando Aguad, no dio su brazo a torcer e incorporó el mapa ya no en lugar del número 1, sino en la parte delantera junto al escudo. No están habilitados para usarla en campeonatos oficiales, pero sí para comercializarla. Las ventas de camisetas de Palestino aumentaron en más de 1000% luego de la polémica del mapa, en especial después de su clasificación a la Copa Libertadores de 2015, y al club llegaron pedidos desde Francia, Marruecos, Turquía, Portugal, Alemania, España, Brasil y Colombia, además del Medio Oriente, por supuesto. Y ahora, según cuenta Nicolás Abusada, ocurrió algo similar después del 7 de octubre de 2023, cuando el conflicto en Palestina explotó nuevamente. Apenas llega un nuevo stock de la camiseta histórica, se agota de inmediato. Venden en promedio 1,200 camisetas cada mes, es decir, una cifra similar a los espectadores que acuden a ver Palestino cuando juega como local en la cisterna. La mitad de los pedidos llega desde fuera de Chile. Entonces, la explosión internacional y política también le ha traído réditos económicos al equipo. Este incidente demuestra otra vez que el potencial simbólico de Palestino es tremendo. El club ocupa el nombre y los colores, exactamente la misma bandera que Palestina. Son muy pocos los lugares donde esta bandera puede flamear en libertad, como lo hace en el Municipal de la Cisterna.
Lo más probable es que los colonos fundadores del club nunca se hayan imaginado el lugar que su equipo terminaría ocupando en el mundo. ¿Qué les parece? A mí me está gustando, la verdad es que desconozco muchas cosas de la historia de Palestina, entonces creo que es un muy buen libro, o sea, está bien cortito, pues ahorita que estamos en esto del fútbol y del mundial y todo, creo que es un buen momento para leerlo, para conocer más de su historia, y pues bueno, quisiera quisiera leer algunos comentarios de los que están aquí. Muchas gracias, que tengan bonita noche y nos vemos en la próxima.